La presente comunicación se titula Uso del pensamiento visual, mejora lingüística de la comprensión y la comunicación. En el proceso de enseñanza y aprendizaje se hace necesario usar recursos que mejoren la comprensión del conocimiento. Existen diferentes inteligencias, necesidades e intereses del estudiantado en el aula. Además, tenemos en cuenta que nuestro pensamiento se focaliza más en la imagen que en la palabra. Por lo tanto, el objetivo de estudio fue utilizar la técnica visual metodológica del Visual Thinking mediante la creación de mapas mentales y diagramas. La cristalización del Visual Thinking en mapas mentales favorecerá la estructuración e interrelación de las ideas de forma no lineal. El uso de diagramas, la representación simplificada de conceptos complejos. Esta técnica visual facilita la memorización, mejora el aprendizaje, potencia la creatividad mediante la solución de situaciones, problemas reales y la visualización de nuevos enfoques y finalmente mejora la cooperación y el trabajo en equipo. Los participantes en este estudio fueron 73 estudiantes universitarios de la asignatura de Psicolingüística Aplicada, de la titulación del grado en Logopedia de una universidad del suroeste español. El 74,1% fueron mujeres y el 25,9% varones y la edad oscilaba entre los 18 y los 23 años. Instrumentos que utilizamos. Para el estudio se utilizó la encuesta de satisfacción del alumno con la actividad docente del profesorado. El instrumento fue recabado de forma online a través de una plataforma propia de la universidad. Procedimiento. Como primer paso, se pidió autorización a la universidad en la que se llevó a cabo el proyecto. Después se eligieron los estudiantes que formaban parte del grupo experimental y participaban en las actuaciones previstas por el proyecto, y por otro lado, el grupo control, donde los estudiantes matriculados en la misma materia no participaron en el proyecto. Durante todo el proceso se aseguró la confidencialidad, la voluntariedad y el anonimato de los datos. La actividad de los estudiantes del grupo experimental consistió en crear un pensamiento visual a propósito de un contenido curricular. Con esta finalidad, los estudiantes siguieron las fases que propone Rohan a este respecto, las cuales son, en primer lugar, mirar. En esta primera fase, a la que dedicamos una sesión, el docente ofrece a los estudiantes información visual conectada con un determinado concepto del temario de la asignatura. El estudiante comienza a plantearse preguntas y las registra. En segundo lugar, la segunda fase la denominamos, siguiendo a Rohan, ver. También dedicamos una sesión y en ella el docente presenta la tarea a realizar, un mapa mental y/o diagramas a través del pensamiento visual en el que se represente esencialmente el concepto curricular ya conocido. Los estudiantes comprenden el concepto de pensamiento visual y el diseño de mapa mental y/o diagrama. Tras mirar y ver, llega la tercera fase, que es imaginar, a la que dedicamos 2 sesiones, donde el estudiante comienza a reestructurar la información, a generar ideas y a conectarlas para representar conceptos. El docente orienta a los estudiantes en su proceso de comprensión y expresión visual. Y finalmente llega la cuarta fase denominada mostrar, donde los estudiantes crean sus pensamientos visuales. Dedicamos también una sesión siguiendo instrucciones los estudiantes de diseño visual que el docente les entrega y teniendo en cuenta una rúbrica creada por el docente que también le va a servir a este mismo para evaluar dichos pensamientos.
Finalmente, los estudiantes comparten sus pensamientos visuales en la plataforma Perusall y participan en la comprensión y construcción de un pensamiento colaborativo. Se hace online durante una semana, siguiendo las siguientes normas que serán medidas para su evaluación e incorporadas a la rúbrica anterior. Y las normas son: al menos un comentario referido a la eficacia de la representación visual y a la comprensión esencial derivada de la actividad de pensamiento visual realizada por los compañeros. También se puede participar con al menos un comentario en respuesta a preguntas o comentarios de otros participantes o una pregunta constructiva, y finalmente al menos un comentario de reflexión general relacionando el pensamiento visual creado con la información presentada por el docente. Para el análisis de los datos se recaban resultados de la encuesta de satisfacción de los alumnos con la actividad docente de sus profesores para la asignatura de Psicolingüística Aplicada, impartida en el primer cuatrimestre del curso académico 23-24. Se contrastan los datos con los resultados de la encuesta de satisfacción de los alumnos recogida en el curso 19-20, en el que no se utilizó el recurso visual del presente estudio. Focalizamos la atención en las tablas 2 y 4, donde se exponen los estadísticos básicos obtenidos en la evaluación del profesor y de la asignatura, respectivamente, y en ellas se presenta como ítem el número que se ha asignado a cada cuestión en la tabla anterior. Luego tenemos un número de alumnos que contesta a cada cuestión y luego una mediana que ha obtenido el docente en cada ítem. La mediana es un estadístico que indica la puntuación que deja por debajo de sí el 50% de las puntuaciones. Es decir, una mediana de 3 significa que por lo menos el 50% de los encuestados ha puntuado con 3 o menos y por tanto el otro 50% ha puntuado con 3 o más. Y mostramos los resultados. En la imagen 1, la media de las preguntas 4, 9 y 11 de la encuesta de satisfacción del alumno tras la realización del recurso visual en el curso 23 y 24. En la imagen 2, la media de las preguntas 4, 9 y 11 de la encuesta de satisfacción del alumno sin la utilización del recurso visual en el curso 19-20. La encuesta 23-24 otorga una media de 4,31 sobre 5 a la pregunta relacionada con las actividades desarrolladas por el profesor para facilitar el aprendizaje, conocimiento y habilidades. En el curso 19-20 la media fue de 3,71 sobre 5. En preguntas orientadas a los recursos didácticos usados y su utilidad para las clases y el estudio, la media es de 4,41 sobre 5. En el curso 19-20 la media fue de 3,83 sobre 5. En las referidas al aumento del interés por los contenidos y habilidades impartidos en la asignatura, la media es de 4,03 frente al 3,53 sobre 5 del curso 19-20. A modo de conclusión, destacamos que el estudio puso de manifiesto que el uso de recursos visuales con los que representar el pensamiento facilita el aprendizaje, conocimientos y habilidades. Resulta útil y adecuado para el estudio y las clases y finalmente aumenta el interés por los contenidos y habilidades impartidas en la asignatura, por lo que se deben de plantear acciones que promuevan la mejora de la comprensión del conocimiento y su comunicación. Todas estas experiencias ayudarán a favorecer la transformación de la enseñanza universitaria hacia el espacio europeo de educación superior centrada en metodologías activas con protagonismo del alumno a partir de principios psicopedagógicos de intervención educativa. Muchas gracias.